un adversario de los deseos de Dios, hizo lo contrario. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nuestros deseos carnales, hermanos, van en contra de los deseos de Dios, se oponen, son como el agua por el aceite, que por más que los agarre, los agita, parezca que se mezcle, pero en su tiempo se separa. Tal vez así haya cristianos, que ahorita esté la botella agitada y parece que son, pero bastaría que se le presentara una ocasión, se le presentara para saber si son de verdad o no. Cuidado, hermanos. Nosotros seamos unos verdaderos adoradores, hermanos. Que el pecado no gobierne nuestra vida, sino el Espíritu de Dios. Por eso los que realmente amamos a Dios y le adoramos, tenemos una lucha en nuestro ser interior. Ya que somos carne, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Que mientras que estemos en este mundo vamos a tener una lucha contra el pecado. Pero en el que habita el Espíritu de Dios, o sea, nosotros, Dios nos va a ayudar a comportarnos como Él quiere, como a Él le agrada, y así ser un verdadero adorador. Hemos usado tantos ejemplos, hermanos, en el trabajo, en la casa, pero nunca está de más decirlo, porque la mayoría de nosotros no la vivimos en el trabajo, ¿cierto o falso? Y algunos tienen la oportunidad de ¿qué? De manejar dinero. Créanme, hermanos, el tener dinero es algo tremendo. El manejar dinero. Cuidado. Cuidado con eso, hermanos. Si somos un verdadero adorador, no vamos a aceptar. Vamos a hacer todo lícitamente, todo bien. Me acuerdo en una ocasión en un sindicato de una fábrica. Bueno, es mi padre el que era el secretario general. Y siempre me comentaba él que le ofrecían dinero porque no defendiera a los trabajadores. Pero él nunca quiso, siempre fue genuino. De la misma forma nosotros, hermanos, aunque seamos prosperados, aunque tengamos una mejor vida, un mejor trabajo, no ofendamos a Dios. No vayamos por los pecados, no satisfagamos la carne, por favor. Adoremos a Dios. No hace mucho, hace la semana pasada yo estaba trabajando, instalo puertas. Y estaba poniendo unas puertas y se me acerca una persona. ¿Qué onda? ¿No hay chance de que me vendas una puerta por fuera? Me dice. No, le dije, ¿cómo crees? No son mías. ¿Se imagina? La tentación ahí está. ¿Usted cree que Judas no tenía la tentación todos los días en sus manos? Claro. Pero no cayó de sopetón. Fue quitando de a poquito, sustrayendo. Cuidado, hermano, con ir pecando de a poquito, ir viendo de a poquito. Porque llega el momento en que ¡fum!, ya estamos dándole vuelo a la carne, cumpliendo esos deseos malos. Pablo dice en 5:18 de Gálatas, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pues hay que recordar aquí que el apóstol Pablo estaba hablando con algunos que estaban tratando de regresar a la ley, a los ya transformados por Jesús. Esa ley que en sí ni nadie la cumplía, solamente Cristo la cumplió. Es decir, no salvó esa ley, simplemente condenaba, mostraba el error. Y los que eran judaizantes siempre hablaban como los fariseos, que enseñaban y ponían cargas, mas sin embargo ellos no las cumplían. Ellos eran gobernados por la carne. Y uno de sus pecados de ellos, de los fariseos, fue el orgullo. Mataron al dador de vida por orgullosos y daban vuelo en la rienda de la carne. Ahora ellos, algunos vivían como infiltrados, algunos de los de la ley, y querían entre los cristianos hacerles caer. Estos infiltrados vivían bajo la ley y le era imposible cumplirla y vivían bajo el pecado.
bajo la carne, bajo sus deseos, ya que si no eran de Cristo, no había Espíritu de Dios. Ahí no entraba el perdón de pecados. Ellos vivían bajo la ley y por ende bajo el pecado, con el pecado. Ahora más adelante Pablo ilustra, dice algunos deseos de la carne, de los cuales tal vez los judaizantes estaban cometiendo. Y ahora expone estas obras de la carne, el apóstol Pablo, para que los hermanos, los cristianos, pudiéramos ver qué es un deseo de la carne y darse cuenta que cada deseo dominaba una parte de nuestro ser, nuestra mente. Y un adorador, hermanos, no debe de andar en la carne. Pero se murió, ponenla aquí. Gálatas 5, 19 al 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahí se me fue. Disensiones. Se me voló la... Espérame tantito, hermanos, ahorita la encuentro. Ahí está. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no es dominada por el Espíritu de Dios, es dominada por los deseos de la obra de la carne. Y esos judaizantes así estaban, dominados por esos deseos. Manifiestas, ¿qué se refiere con manifiestas? Que claramente se ve que están expuestas a la vista. Por ejemplo, una persona que usa drogas, bueno, a ver si me estoy adelantando, se mira cómo camina, se ve sus facciones, que anda en drogas. A eso se refiere. Ya que siempre cuando hacen ruido, alarden, cuando es un orgulloso, cuando es un borracho, pues siempre nos damos cuenta. Por ejemplo, dice adulterio. Fácil uno se da cuenta cuando una persona anda en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque de lo que está lleno el corazón siempre va a hablar la boca. La persona siempre va a estar hablando de ese tema, siempre va a estar hablando de mujeres o de otro hombre, y se va a exponer, se va a identificar rápido que es un adúltero, aún su forma de expresarse. Cuando ve una mujer que no es su esposa, o al revés, un hombre que no es su esposo, se le va la mirada al adúltero. Siempre haciendo cosas escondidas. De hecho, se dice que un adúltero es celoso, porque piensan que le están haciendo lo mismo. Ya saben que eso no está bien, pero sin embargo lo hacen. Eso es una obra de la carne. Eso es una de las cosas que a nosotros como cristianos no nos debe de dominar. Recuerden, varones, que aún con nuestros ojos cometemos adulterio porque atesoramos en el corazón. También mujeres, es lo mismo. Tengamos cuidado, porque si no andamos en el Espíritu, andaremos en la carne. Y ese deseo va a entrar a nuestro corazón. Y luego ya no vamos a ver a nuestra esposa atractiva, ya no vamos a ver panzón al marido. Y ahí vamos a estar como que hace una renovación, falta una renovación. Hijo, vamos al gym a darle vuelta, rienda suelta al adulterio. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Ahora, como habla la Biblia de los que son infieles a Dios. ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Que fornicaba con otros dioses, el adulterio espiritual, que es la desobediencia, que es la idolatría. ¿Recuerdan cuando hablamos del Dios yo?
Adorar a ese Dios es adulterio, hermanos, hablando espiritualmente. Hay que adorar a Dios únicamente. Hablemos de la fornicación. Esto es todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales ilícitas, ya sea que se vean o se practiquen. ¿Qué ves, varón, por el camino? ¿Qué llevas a tu lecho, varón? Cuidado, dama, no aceptes. Los que andan en el Espíritu hacen todo con honra a Dios, aún en el matrimonio. Se lleva a Dios aún al lecho, hermanos, ahí donde estamos con nuestros... ¿Ustedes me entienden? Dios está en todas partes. Él lo creó para que el amor se fomente, no para fornicar, hermanos. Tengamos cuidado de cómo hacemos las cosas. Todo se tiene que hacer conforme a Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Ahora los que andan con una y otra mujer, uno y otro hombre, pues siempre van a andar también hablando de lo mismo. Yo tuve compañeros así, y créanme que a nadie le hablaba, solo que fueran mujeres. Y siempre me contaba, siempre tenía puras amigas, ni un amigo. Por eso es fácil que de las obras de la carne, identificarlas, se manifiestan. Ahora fornicación también entra en la pornografía, en el contenido de las redes sociales, de los streaming, de las aplicaciones. Cuidado, hermanos, todo eso se guarda, se va guardando. Recuerden que un adicto de drogas se separa de la droga y se limpia, como decía aquel pastor. Pero a la pornografía, hermanos, la sustancia está en el cerebro y siempre va a estar allí. Pero si eres guiado por el Espíritu, si eres un verdadero adorador, no vas a irte con esa obra de la carne. No vas a ir ahí, no vas a caer ese deseo. Lo vas a hacer a un lado. Tengamos cuidado, hermano, de adorar a ídolos, porque aún en esas cosas son ídolos. Ahora hablemos de la inmundicia y la lascivia. La inmundicia, la impureza sexual. Cuando se empiezan a mezclar cosas que no van. Cuidado, eso es inmundicia cuando se hace su mente. Cuando ya no es dominado por el amor, sino por la carne. Eso no hace un verdadero adorador. Es incómodo, hermanos, pero el Señor nos quiere hablar. Tengamos cuidado, hermano. Hagamos a un lado la inmundicia. ¿Quieren saber qué tan mal era para Dios la inmundicia? Recuerden el Antiguo Testamento en la lepra, cuando andaba un leproso, era excluido de todo. No entrar en el tabernáculo, no podía estar en la presencia de Dios, no podía adorar a Dios con los demás. Tenían que tener un lugar solos, excluidos y exponiéndose que eran inmundos. Hermanos, cuidado con la inmundicia. Nos aparta de Dios, nos deja en nuestra cueva de refugio de pecado ahí abajito, porque pues no vamos a andar exponiendo de que miramos pornografía, ¿verdad? Eso se guarda aquí, es con el oculto, pero ¿sabes qué? Dios mira, Dios nos ve. Aún en los videos que hay en el internet, es tan fácil identificar. Solo préstale tu teléfono a alguien y te vas a dar cuenta que ve. Ya que crea algoritmos y te muestra más de lo que tú miras, ¿sabías? Así que, pastor, desde mañana pedimos los teléfonos. No es cierto, hermano. Menos el mío, por favor. Bueno. Ahora dice, pleitos, celos, iras, lascivia. ¿Alguien sabe qué es la lascivia? Es cuando ya lo explicaron otras veces, cuando ya no te importa nada con tal de conseguir algo para... Es como cuando ya eres un adicto al pecado. Es como en Sodoma y Gomorra.
cuando estuvieron los ángeles ahí, que la gente los querían conocer, entiéndase, abusar de ellos. Recuerdan que salió Lot y que le iban a hacer mal a Lot y que los ángeles tiraron la mano y metieron a Lot y cegaron a los demás. ¿Qué hubiera hecho usted si su vista se hubiera perdido? ¿Verdad? Vámonos, ¿no? Ellos no, a tientas querían agarrar a los varones para tener actos sexuales ilícitos, para fornicar. Eso es la lascivia. Cuando no te importa qué dice Dios, pero tú pecas, lo haces sabiendo. Eso es la lascivia. Cuando todo tu deseo va a estar ahí, cuando le robas a alguien que sabes que no lo tienes que hacer, pero como ya estás acostumbrado y no pasa nada, eso es lascivia, cuando ya se te hace un vicio el pecar. Cuidado, hermano. Los que no tienen el Espíritu de Dios, eso hacen. Son guiados por la lascivia. Pero si tú tienes al Espíritu de Dios como tu guía, eres un verdadero adorador. La idolatría. Pues ya no vamos a decir que tenemos a un San Juditas, aunque algunos que estuvieron aquí, pues sí los tienen, ¿verdad? Pero sí tenemos actividades, sí tenemos trabajos que puede llegar a formar un ídolo en nuestras vidas, porque nos quitan todo lo que le quite el tiempo que es para Dios, de la oración, de la lectura de la palabra, hasta servicio tal vez. Eso es un ídolo. Eso es una idolatría, de los cuales los que somos guiados por el Espíritu no andamos en esos deseos de la carne, los hacemos a un lado. De que llegamos bien cansados, gracias Señor, y a ver la tele. Quíteme las botas, que estoy cansado. Tráigame la coca. Y así. Ahorita leo. Ahorita oro, Señor. Espérame tantito. Es que está bien buena la serie. Y se nos olvida, hermanos. Y ya cuando si queremos orar, ya nos estamos durmiendo. Eso es un ídolo. El sentirnos a gusto. Tal vez el descansar. Tengamos cuidado, hermanos, porque el enemigo nos va a poner los dardos muy sutilmente. Y vamos a caer. Tengamos cuidado si no estamos en el Espíritu, si no estamos bajo la guía del Espíritu. Hechicerías. Pues no creo que alguien de ustedes practiquen la santería, ¿sí o no? ¿No? ¿Alguien es cubano? ¿No? Sin embargo, en el mundo de eso está gobernado, de la adoración a los astros y que un trabajito y que esta muchacha me gusta. Y así no, así se la llevan. Pero nosotros no. Pero está bien curioso porque esta palabra no queda aquí nada más en hechicerías, en brujerías, sino que también se deriva la palabra fármacos, la cual se da a conocer como pues todo lo que tenga que ver con drogas, con droga. Es decir, que una obra de la carne, un deseo de la carne es ¿qué? Una droga. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso, porque controla tu mente, domina tu cuerpo y a todos los que están a tu alrededor. Un adicto no solo se afecta a sí mismo, afecta a toda la familia en general y se van al hoyo juntos si Cristo no los cambia. Tengamos cuidado, hermanos, de no andar en ese vicio. Ahora a continuación vienen unas obras de la carne, las cuales van en contra del segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Un lúcido que me lo diga. ¿Al prójimo? El segundo es al prójimo, pero es el primero más importante, hermano. Bien. Pero el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y los otros deseos de la carne o las otras obras de la carne que Pablo dicen es algo que va en contra de ello. Mire, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, todo eso afecta a un prójimo. Y en vez de amor es odio. Es lo contrario del segundo mandamiento. Si ponemos atención, todas estas obras de la carne que acabamos de leer, se derivan también de la ira, la cual cuando nos domina, somos capaces de hacer muchos pecados. Otra vez le preguntaba a los jóvenes que cuál fue el primer fruto de la ira.
¿Y sabe cuál fue? Muerte. ¿Recuerden quién se enojó? Caín se enojó porque Dios no reconoció su adoración, porque no era sincera, porque no era íntegra. Él se enojó de tal manera que llegó en su corazón una ira y mató a su hermano. Tal vez nosotros no matemos a nuestros hermanos físicamente, pero ¿qué tal con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestras acciones? No seamos como Caín, hermanos, tengamos mucho cuidado de esta obra de la carne. Pleitos. De estos pues los vemos por todos lados, ¿verdad? Con el patrón, en la calle, hasta en nuestro hogar, a veces ahí con la señora. Cuando no estamos de acuerdo en algo, ahí nos agarramos del chongo, ¿verdad? Pero primero oramos. No, no es cierto. Tengamos cuidado, hermanos, de no llegar a tener pleitos. Una vez estuve mirando un video donde estaban debatiendo dos pastores que llegó la manera en que se calentaron los ánimos, se levanta uno y ¿cómo que les? Una cachetada y se levanta el otro y se la regresa. Y eran pastores, hermanos. ¿Se dan cuenta? Pleito y la ira. Y en esos pastores entró el celo de cómo tú vas a saber más que yo. Homicidios, borracheras, orgías, las borracheras. Algunos dicen, 2, 3, no pasa nada. Lléguele a poner que a lo mejor no pase nada. Pero si se te sube a la cuarta, como cuando estábamos chicos, ¿no? Que estábamos ahí, yo me acuerdo, agarrábamos un palo, la fogata y unas bolsas de plástico. Se venían tan bonitas las bolsas de plástico cuando se quemaban, ¿se acuerdan? Y luego le hacíamos así. Te vas a quemar, decían. Ah, te vas a quemar. ¿Y sabe qué pasó? Me quemé. ¿Sabe por qué? De tanto hacerlo. Puede que una persona diga no pasa nada, 2, 3 copitas, pero de tanto hacerlo un día se le pase. Domine tu mente, porque es lo que hace una obra de la carne. Domina tu mente, tus acciones, y te puede llevar a ser adúltero, te puede llegar a ser un idólatra, a blasfemar en contra de Dios. O imagínate que Cristo venga y tú estés borracho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Te vas a quedar, hijo. Cuidado, hermanos. Y ahora las orgías, pues la verdad, pues no creo que aquí alguien entremos en eso, espero. Después el apóstol Pablo habla del fruto final de cada una de estas obras. Escuche, y cosas semejantes a esta, acerca de la cual os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, los que las hacen diario, hasta sin pensarlo, hasta sin planearlo. No pleitos, no heredarán el reino de los dioses, hermano, de Dios. Ahora, todas estas obras, como ya dije, se apoderan de la mente, de nuestro ser, y nos llevan a hacer algo. El enojo nos invade y perdemos la razón, y como perritos pitbull podemos morder y golpear a nuestra esposa, a quien Dios libre. En las drogas, pues obviamente domina la mente, la razón, también la borrachera, ni se diga, no podemos ni movernos bien. Todo domina la mente. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente. Pero si está dominada por los celos, si está dominada por la ira, por la contienda, por los chismes, ¿dónde va a estar Dios? No hay lugar para Él. Más al contrario, si tenemos nuestra mente y corazón lleno de Dios, no hay cabida para estas obras de la carne. Y el apóstol Pablo deja todavía un repertorio abierto al decir cosas semejantes a estas, hermanos, porque hay muchas cosas que nos pueden dominar, el amor por los hijos, así como Elí, entre otras cosas. Cuidado, cuidado. Ahora el último punto, tercero. Un adorador crucifica la carne con los frutos del Espíritu.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra los tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los frutos del Espíritu son los instrumentos que el mejor adorador utiliza en su vida para adorar a Dios. La iglesia que sabe adorar debe de utilizar estos instrumentos de adoración, los frutos del Espíritu. Con sus labios debe de andar cantando estas alabanzas, estas palabras de Dios, y con sus hechos los debe respaldar. Deben de practicar estos frutos del Espíritu, estos instrumentos, como cuando están aquí. Nosotros miramos aquí a los hermanos bien diestros, pero créeme que en unas prácticas, tal vez que estás sin dormir. De la misma forma nosotros, hermanos, con estos frutos del Espíritu tenemos que practicar. Hasta en tu casa, con tus hijos. Pero si son mis hijos, pues con ellos. La paciencia, el amor, la mansedumbre. Y los que tenemos adolescentes, hermanos, ay Dios. Pero el amor debe dominar la paciencia. Y si no, pregúntale a Dios cómo le hace para tener paciencia contigo y conmigo, hermano, conmigo y contigo. Esa misma paciencia mostrémoslo por los hermanos, por todos. La amabilidad. Un cristiano debe ser amable hasta con el que te cae más gordo. Con todos amables, hermanos. Con todo. Con tu esposa. Ay, qué bonita te ves. Tus palabras. La otra vez un hermano me contaba, decía, oye, cuando fue el Congreso de las Damas, se decía, oye, ¿miraste como cuántas hermanas eran? Como 100 más o menos. Ah, sí. ¿Y sabes qué? ¿Viste que ninguna era más hermosa que tú? Ese tipo de amabilidad con tu mujer debes de tener, varón. A la que se siente hermosa. Que te ame. Practica el amor. Sea amable. Sé prudente. Visualiza a tu mujer. Como yo le digo a mi mujer, yo te conozco cómo andas hasta con verte caminar, le digo. Aprendamos de eso. Y aunque ella digan de todo, hermanos, y también damas, porque hay maridos que son difíciles. Y creo que somos más tremendos. Seamos amables, bueno, sean amables con ellos. Ámenlos. Muestren el amor de Cristo. Y van a ver los resultados. Porque Dios lo dice, no porque yo lo digo, no es para manipularse, debe ser de corazón. Mire, nuestro Señor Jesús, en sus momentos más adversos de su vida, más humillantes, más dolorosos, dice la palabra de Dios en Isaías 53 que Él no alzó su boca, ni anduvo reprendiendo a nadie, ni regañando a nadie. Callado. Sino por el contrario, la gente lo maldecía, le gritaba, se burlaba. Bájate, a ver, si eres el Hijo de Dios, vente. Y él le encajaban la lanza y él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente del mundo dice, el que me la hace me la paga. Jesús dice, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Eso fue lo que hizo Cristo. El Señor Jesús es el máximo exponente de los frutos del Espíritu. Seamos como Él, hermanos. Imitemos lo que el Señor hizo en esta vida. Mostremos ese fruto amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y ahí entra el enemigo. Alguien preguntaba, ¿qué es un prójimo? Todo aquel que camina y respira, hermano, ese es un prójimo. Alguien decía que el prójimo simplemente era el hermano que está a un lado de la iglesia, los cristianos. Pero no es cierto. Un prójimo son todos. El que te echa la música en la noche, el que te echa la basura, todos, hermanos, con ellos debemos de ser
amables, que en tu trabajo digan, wow, no dice malas palabras, se siente diferente cuando llegas. ¿Sabes por qué? Porque muestras a Cristo. En todas partes, sea amable, hermano. Seamos amables. Ahora el gozo. Tener el gozo en toda situación, en cualquier momento. Como ya lo he comentado, yo me sorprendo de ver hermanos que han tenido una pérdida de un familiar y estar gozosos. Hay momentos de sufrimiento porque pues natural, pero hay un gozo en sus corazones. Pero pues ahora como nosotros vivimos en una rutina también, y como ya lo había dicho también, a veces nos agobia, ¿verdad? Y nos sobrepasa. Y llegamos a la casa y tal vez con todos los problemas en la mente, se acerca la Arlet y hazte para allá. Y si no han pasado tribulación, después me dijo una semana si quieren. Bueno, la otra vez yo estaba en el trabajo y ya estaba cansada, Señor, otra vez. Obviamente oré. Y después, pues, no, pues soy un adorador, no, pues la palabra de Dios es un adorador. Puse una alabanza y empezó, los que esperan en el Señor. De repente había un gozo en mi corazón, hermanos, y empecé a trabajar. Y ese fruto del Espíritu llegó a mi vida y cambió mi manera de ver las cosas. Llegó el patrón regañándome y yo de alguna manera amable y calmó su temperamento. Porque es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Si andamos en el Espíritu, seremos unos verdaderos adoradores. Ahora la paz, hermanos, la paz. ¿Recuerda lo que dice el Señor? Les dejo un regalo en la mente y en el corazón. Les regalo paz en la mente y en el corazón. En tus problemas, hermano, que tengas paz. Que tu mente esté tranquila. Recuerda, no estés afanado porque nada puedes hacer. Señor, mejor di, yo descanso en ti, Señor. Descanso en ti. Y Señor, que se haga tu voluntad. Ahora en el corazón, por algún sentimiento, por algo que sintamos a alguien, de que, ay, que si no hago esto se va a enojar, y me duele en el corazón de que voy a reprender a mi hijo, a mi hija, ay, pero, no. No, hermanos, tengamos la paz en el corazón, sabiendo que estamos haciendo lo correcto, obviamente. Es un fruto del Espíritu. A continuación, la nota más alta en la adoración. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué hace un crucificado? Está a punto de morir y no tiene dominio de su vida. No puede ni moverse. Simplemente está agonizando. ¿Por qué? Porque está a punto de perder la vida. Así nosotros como adoradores estemos crucificados, tomando nuestra cruz, sigamos a Jesús y crucifiquémonos. Abandonemos nuestros propios deseos por cumplir los de Cristo. Adoremos al Señor cumpliendo su palabra, su voluntad. Que los deseos carnales sean crucificados en esa cruz. El viejo hombre, aquel que estaba incapacitado para hacer lo bueno, que sea crucificado. Aquel que siempre maldecía, que siempre renegaba, que sea crucificado. Aquel que era ojo alegre, que sea crucificado. La dama que tal vez era malhumorada, que sea crucificada. Cada pecado, el que miraba pornografía, que sea crucificado. El que era adúltero, que sea crucificado. Ese viejo hombre. Y vivamos y andemos por el Espíritu, quien nos llevará a la máxima adoración a Dios, a nuestro Maestro. Así que vivamos, mantengamos un estilo de vida que adore a Dios. En esto hay una frase clave, hermanos. Dice, lo que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Levante su mano, hermano. Dele gloria a Dios. Entonces hemos crucificado la carne, ¿verdad? La han sometido. Ya no tiene capacidad de moverse esa carne porque ahora son guiados por el Espíritu. Los que son de Cristo, del original, la frase son de Cristo, tiene la intención de que son verdaderamente de Cristo, no solo de palabra, no solo de apariencia, sino son genuinos.
La Nueva Traducción Viviente lee este verso así: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Los que somos verdaderamente de Cristo hemos crucificado las pasiones. ¿Y qué es una pasión? Algo que te hace tener un empeño máximo en lograr algo. Como algunos su pasión es en el fútbol. Así que si tu pasión es un pecado, crucifícalo, hermano. Pablo enseña eso mismo en Romanos 6, 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos crucificado en la carne debemos de andar en vida nueva, porque hemos sido sepultados con el bautismo de Cristo. ¿Recuerdan lo que simboliza cuando nos sumergen? Muerte y resurrección. Cuando salimos somos nuevos, andamos en vida nueva. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesús, seguramente alguna obra de la carne practicaba, dominaba su corazón, alma y mente, pero ahora no, ahora nos domina Cristo. Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya vamos a acabar, hermanos. La palabra andemos del original significa caminar en fila y se usa metafóricamente de caminar en relación a los demás, específicamente del andar individual. La idea es: el Espíritu te ha dado vida, ahora deja que Él dirija tus pasos. O, como dice otra traducción de la Biblia, si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, por el Espíritu también dirija su curso. Déjele que el Espíritu también dirija su curso. Este verbo significa estar en línea con, estar al lado de una persona o una cosa, aferrarse a, estar de acuerdo con, seguir. El presente imperativo indica que esta será la práctica habitual. Andar en el Espíritu, una práctica habitual. Es decir, que el andar de cada uno sea caminar en una fila que lleva los deseos del Espíritu, y así seamos unos verdaderos adoradores, y que eso se nos haga una práctica día a día, constantemente, en tu negocio, en tu casa, con tu familia, en el trabajo, en el volante, en todas partes, en la escuela. Y por último, Pablo da una recomendación para todo un verdadero adorador. El 26 dice de Gálatas 5: porque aún después de que ya somos nuevas criaturas, recordemos que ahí hay algo todavía, como decía Pablo. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alguien dijo algo sobre esto: no nos hagamos vanagloriosos. Pablo concluyó esta sección de andar en el Espíritu con esta advertencia, sabiendo que algunos llegarán a ser vanagloriosos en su propio andar en el Espíritu. Este puede ser un golpe magistral de Satanás. Podemos pensar en un hijo de Dios que finalmente camina en el Espíritu. Entonces Satanás lo tienta a ser vanaglorioso al respecto. Pronto está seguro de que casi siempre tiene razón, es decir, tiene orgullo, él cree que en todo tiene razón, y de esto está lleno, hermano. Cuando uno conoce la palabra de Dios, lo primero que piensa es que sabe todo, y empiezan las contiendas, empiezan ahí. Alguien dijo: ser vanagloriosos es estar seguro de que siempre estamos en lo correcto, incluso si eso significa que otras personas siempre estén equivocadas. Es una tentación perenne para los creyentes. Es fácil asumir que debido a que somos de Cristo, siempre diré y haré lo correcto, pero no, hermano. Todo lo pasemos por el filtro de la palabra. Conclusión. Juan 4:24. Un verdadero adorador se llamó esta enseñanza.
Dios habla hoy, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Es decir, debe de ser guiado por el Espíritu de Dios. Debemos como adoradores hacerlo sinceramente, con un corazón dispuesto a abandonar, a crucificar ese más profundo deseo pecaminoso en nuestro ser, de nuestro ser. Y cumplir los deseos de aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, poniendo por ejemplo su caminar, imitar lo que él hacía. Adoremos a Jesús haciendo sus obras, practicando su templanza, su bondad, su gozo, para poder así llegar a ser unas y unos verdaderos adoradores. Adoremos en espíritu y en verdad, obedeciendo al Espíritu de Dios, quien es nuestro guía en nuestro andar. Que la tentación no nos desvíe de la adoración. Que cada tentación sea una oportunidad de adorar a Dios, hermanos. Haciendo a un lado los deseos de la carne y adoremos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos has hablado hoy, Señor. Ya teníamos idea de lo que era un verdadero adorador, Señor, pero hoy hablaste específicamente en unas cosas, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Nos has enseñado que los deseos de la carne, Señor, van en contra tuya, Señor. Y si uno es verdadero adorador, no debemos de adorarlas a ellas, no debemos de tocar esa tonalidad, Señor, sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para poderlo hacer así, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, que esta palabra, Señor, sea llevada en cada tentación, en cada problema que ellos presenten en sus vidas, Señor. Y esta palabra yo la atesore también en mi corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. En la antigüedad se decía, por ejemplo, en Sansón, Señor, cuando venía el Espíritu, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y esa fuerza aparecía y destruía leones, Señor. Que en el momento de la tentación tu Espíritu Santo no solamente esté en nosotros, Señor, sino sobre de nosotros, dándonos las fuerzas, Padre, de no pecar, Señor, sino de darte gloria y honra así, siendo así un verdadero adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos...